¿Sabías que las cosas que más temes nunca van a suceder? Y aún así, millones de personas pasan su vida paralizadas, tomando decisiones pequeñas, conformándose con menos, viviendo en automático, solo por miedo. Miedo a fallar, miedo a perder, miedo al rechazo, miedo al que dirán, miedo a intentar y descubrir que no eran tan capaces como creían. Ahora dime algo con total honestidad. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida no tomaste por miedo? Tal vez no cambiaste de trabajo, tal vez no terminaste esa relación que te hacía mal, tal vez no perseguiste ese proyecto, ese sueño, esa versión de ti que sabía que podía dar mucho más. Y no porque no tuvieras talento, sino porque el miedo te convenció de esperar, de ser prudente, de no arriesgar. Hoy vamos a hablar de cómo despertar tu mejor versión, cómo retomar el control de tu vida y cómo dejar de vivir con miedo, según el estoicismo, una filosofía antigua pero brutalmente actual. No promete una vida sin problemas, sino algo mucho más poderoso, una mente indestructible. Vivimos en una época con más comodidades que cualquier otra generación en la historia. Tenemos acceso a información infinita, entretenimiento constante y opciones para casi todo. Y aún así, cada vez más personas se sienten vacías, ansiosas y perdidas. El estoicismo no ve esto como una coincidencia. Ve el problema con claridad. Muchos intentan controlar lo que no depende de ellos y descuidan lo único que sí pueden gobernar. Imagina tu mente como un barco en medio del océano. El mar representa la vida, impredecible, cambiante, a veces tranquila, a veces violenta. Muchos viven frustrados porque intentan controlar las olas, el viento y las tormentas, y cuando no pueden, se rompen por dentro. Los estoicos entendieron algo esencial. No puedes controlar el océano, pero sí puedes aprender a dirigir el barco. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribió que no son los acontecimientos los que nos dañan, sino la forma en que los interpretamos. Esto significa que el sufrimiento no nace en lo que ocurre, sino en la historia que te cuentas sobre lo que ocurre. No es el fracaso lo que te paraliza, es lo que crees que el fracaso dice de ti. No es el rechazo, es el significado que le das. No es la incertidumbre, es tu necesidad de garantías. Y aquí es donde aparece el miedo. El miedo no siempre se presenta como pánico. Casi nunca grita. Normalmente susurra lo siguiente: no es el momento adecuado. Mejor espera un poco más. No soy como esas personas. Cuando tenga más seguridad, empiezo. Y así, pasan los años pensando lo mismo. El estoicismo enseña que los miedos no tienen que ver con la realidad, sino con la imaginación. Séneca decía que sufrimos más en la mente que en los hechos. Las personas no viven la vida que desean, viven la vida que consideran segura. Pero aquí hay una verdad incómoda. La seguridad absoluta no existe. Nada garantiza que no perderás algo. Nada garantiza que no fracasarás. Nada garantiza que no te equivocarás. El estoico no vive tratando de evitar el dolor, vive entrenándose para resistirlo. Epicteto, que fue esclavo antes de convertirse en uno de los grandes filósofos del estoicismo, dejó una enseñanza simple y poderosa. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. No depende de ti la opinión de los demás. No depende de ti el pasado. No depende de ti la economía, la suerte o el comportamiento ajeno. Pero sí depende de ti cómo respondes, en qué enfocas tu atención, tus decisiones, tus valores y tu carácter. Cuando confundes estas dos cosas, nace la ansiedad. Cuando las separas con claridad, aparece la calma. El miedo te roba el control porque te empuja a reaccionar en lugar de elegir. Te hace vivir a la defensiva. Te convence de que es mejor no moverse que equivocarse. Pero el estoicismo propone una idea radical. El verdadero control no está fuera, está dentro. Los estoicos practicaban algo llamado premeditatio malorum, que consiste en imaginar de forma consciente que las cosas
pueden salir mal. No para vivir con negatividad, sino para dejar de temerles. Cuando miras de frente lo que temes, pierde poder. Si temes fracasar, pregúntate qué pasaría realmente si eso ocurre. Si temes perder algo, pregúntate si serías capaz de adaptarte. Si temes equivocarte, pregúntate si eso te destruiría o te enseñaría algo valioso. Todas las veces, descubres que el miedo exagera y que tú eres más fuerte de lo que creías. Aquí aparece una revelación que cambia todo. El estoicismo no busca eliminar el miedo. El miedo es parte de la condición humana. Siempre estará ahí. Lo que el estoicismo enseña es algo más profundo. El miedo no es una señal para detenerte. Es una señal de que estás frente a algo importante. La mejor versión de ti no es la que no siente miedo. Es la que actúa a pesar de el que dirán o de lo que ocurre. El control no llega antes de la acción, llega después. Nadie se siente listo antes de dar un paso difícil. La sensación de seguridad aparece cuando demuestras, con hechos, que puedes sostenerte incluso en la incomodidad. Despertar tu mejor versión no es un evento espectacular, no es un momento mágico, es una elección diaria. Marco Aurelio se recordaba cada mañana que encontraría personas difíciles, situaciones injustas y obstáculos inesperados, y aún así, nada de eso podía dañarlo si no lo permitía. Eso es poder real. Tu mejor versión emerge cuando dejas de reaccionar impulsivamente, cuando dejas de buscar validación constante, cuando aceptas que la incomodidad no es una señal de error, sino de crecimiento, cuando eliges actuar según tus principios y no según tus emociones del momento. El estoicismo no te vuelve frío, te vuelve firme. Imagina que el miedo es como una alarma. No está ahí para paralizarte, sino para avisarte. El problema es quedarse escuchando el ruido sin hacer nada. El estoico escucha la alarma, evalúa con claridad y actúa con intención. Cada vez que sientas miedo, pregúntate, ¿esto depende de mí? Si no depende de ti, suéltalo. Si depende de ti, actúa. No es fácil, pero es simple. Tal vez hoy no puedas cambiar tu pasado. Tal vez no puedas controlar todo lo que ocurra a tu alrededor. Pero siempre puedes decidir quién eres frente a lo que sucede. El estoicismo nos recuerda que la verdadera libertad no está en tener una vida perfecta, sino en tener una mente fuerte. Y ahora, una última pregunta para ti. Si el miedo dejara de gobernar tus decisiones, ¿cómo sería tu vida dentro de un año? Piénsalo con honestidad y déjamelo saber en los comentarios. Si este contenido resonó contigo y quieres seguir desarrollando una mente fuerte, clara y libre, suscríbete. Aquí exploramos ideas que no solo se escuchan bien, sino que se viven. Porque tu mejor versión no está en el futuro, está esperando que tomes el control hoy.